Pedagogía al aire. Pedagogía al aire. Huellas de maestros y maestras que transforman. Bienvenidos una vez más a su programa Pedagogía al Aire. Este fue un programa que inició gracias a los aportes e iniciativas de María El Pilar Rubio, de su esposo Camilo, de Sebastián, quien coordina estos espacios aquí en la emisora de Adida. Obviamente todo esto con el aval del secretario de Asuntos Pedagógicos Harold Ibargüen. En el día de hoy nos acompañan dos profesores del ámbito universitario, Carlos Mario Rojas y el profesor Juan María Ramírez. Carlos Mario, quien está a mi derecha, es docente de Uniminuto, hasta hace poco era el director de la maestría en educación. Es un docente que se ha movido por varias universidades aquí en Antioquia. Carlos Mario, ¿cómo está? Cordial saludo para toda la audiencia, para Carlos acá en la mesa. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos dispuestos a que dialoguemos sobre estos temas. Y a mi derecha tengo al profesor Juan María Ramírez, también un profesor que conoce cómo se mueve el asunto de la educación, tanto en la escuela, pero sobre todo en la universidad. Profe, muchas gracias por venir. Con todo el gusto, Carlos, un saludo muy especial a toda la audiencia y acá con la disposición de compartir este espacio y dialogar sobre temas educativos. En el día de hoy vamos a hablar sobre la investigación en el aula. ¿Qué será eso de investigación en el aula? Bernard Charlotte, en su libro La relación con el saber, dice que el maestro que investiga es un sujeto político. A partir de esa premisa, yo les hago la siguiente pregunta y la podemos manejar de manera conversada. ¿Qué significa investigar en la escuela? Creo que el profesor Juan María podría comenzar dándole respuesta a esta pregunta y posteriormente Carlos Mario. Muchas gracias, Carlos. El acto investigativo es muy importante y se hace necesario introducirlo al espacio educativo. Estaba citando una frase que promueve al sujeto político con respecto a la investigación. Eso lleva a que los actores que están presentes en lo educativo con la investigación se acerquen de una manera analítica, crítica a la realidad. De resto, sería simplemente una reproducción del conocimiento, que es importante, pero queda limitado y no da la posibilidad que las personas contribuyan al desarrollo social e histórico. En esta perspectiva, se entendería realmente como corresponde que la sociedad es dinámica, no es estática. Entonces, desde ahí es donde se puede involucrar la relación docente-estudiantes de una manera activa. Y qué elemento más importante, estratégico y articulador que la investigación. Claro, y en esa lógica, Juan María, pienso yo que dijiste algo muy especial y es el acercamiento a la realidad. La investigación en el aula es fundamentalmente eso, es acercarnos a la realidad del aula, lo que sucede en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En tal sentido, pues investigar en el aula no es más que, en palabras de Óscar Jara, es sistematizar, dijéramos, esa experiencia cotidiana del maestro, que si lográramos que se sistematizara como Óscar Jara lo dice, produciríamos ciencia pedagógica permanentemente. Sí, mire, a mí me llama particularmente que como maestro hacemos muchas cosas en la escuela, pero eso no se sistematiza. Claro. Entonces allí se está perdiendo gran parte del conocimiento, pero muchas veces no se investiga, porque la realidad está allí. Lo que tenemos que es movilizarnos para investigar esa realidad, y una de esa realidad es la práctica pedagógica. Y en ese sentido, la segunda pregunta sería, ¿es posible investigar las prácticas pedagógicas del maestro? Carlos. Para cualquiera de los dos. Claro que es posible. Es que además es necesario.
la práctica pedagógica hay que investigarla. Vuelvo a citar a Óscar Jara porque él dice que sistematizar una práctica no es más que sumergirse en ella y develar sus lógicas, que es en parte lo que decía Juan María ahorita, de acercarse a esa realidad no es más que hacer lectura de esas lógicas que hay ahí. Y digo que es muy necesario porque cuando un maestro logra preocuparse por su práctica, investigarla, fundamentalmente lo que hace es ir a la evidencia de lo que sucede ahí en el aula. ¿Cuál es evidencia de qué? Evidencia si el estudiante me está aprendiendo, por un lado, y por el otro, ¿qué es lo que está influyendo para que me aprenda? O al contrario, ¿qué es lo que está influyendo para que no me aprenda? Pero esa preocupación por lo que sucede ahí es clave, pues no solo para conocer esa realidad, sino para divulgar lo que pedagógicamente sale ahí. Claro. Y estás diciendo una cosa muy importante, Carlos. Hablas de la sistematización. Citas a Óscar Jara con respecto al proceso como él lo decía. Y acá, cuando tocas al docente, al educador, al profesor, hay que entender no la sistematización de la experiencia educativa, sino que el mismo educador haga un proceso autorreflexivo sobre ese proceso. Y hay otra parte importante ahí en el proceso de producción de conocimiento en el aula, entender el aula no como un espacio segregado del contexto, sino cómo se problematiza por el educador el aula dentro del contexto social donde están interactuando los estudiantes, es decir, que lleve a problematizar la realidad del contexto, y eso digamos que haría atractivo el proceso de aprendizaje del estudiante, porque no viene a ser una fórmula externa, un conocimiento que se tiene que aprender en abstracto, sino que el estudiante que se está dando cuenta directamente que ese aprendizaje le sirve para ponerse en la realidad. Es una forma de tomar conciencia, sentido y ser, como decía Orlando Falsborda, sentipensante de la realidad. Es decir, el aprendizaje no va por un lado y la realidad por otra, sino que se articula, y es un esfuerzo que se tiene que hacer mancomunadamente. Claro, eso es lo que hace que se entienda que es educación para la vida, precisamente. Claro. Bueno, como el maestro está todos los días permeado por dificultades, esas dificultades las puede investigar, pero también investigando su práctica pedagógica, y esto le da un poco de cabida a la praxeología, es decir, investigar su práctica, la práctica razonada que hace el maestro. Yo les hago la siguiente pregunta. Desde la perspectiva de ustedes, ¿cuáles son las dificultades puntuales que tendría hoy un maestro para poder investigar? Pues a ver, yo diría que una primera dificultad es la falta de una persuasión para que tome la decisión profesional de hacerlo, ¿cierto? Y una segunda sería que tendría que haber también una decisión institucional. Porque cuando hay una decisión institucional, cuando en la misión institucional hay algo asociado a que el maestro pueda investigar su práctica, pues obviamente eso viabiliza más este asunto. Si no lo hay, pues al docente no le queda otra alternativa que hacerlo por su propia cuenta, y miraremos si tiene tiempo, que es la principal dificultad también, y es el asunto del tiempo. Pero si hay una decisión, creo que ya es una ganancia enorme. El problema es cuando no se deciden, inclusive habiendo condiciones para ello, no se decide. A partir de lo que dice Carlos Mario, afino un poco la pregunta. ¿Cree usted que el maestro tiene tiempo para investigar a partir de la cantidad de tareas, el formatitis que está de moda en el ámbito de la escuela, pero también universitario? Gracias por ese complemento, Carlos, a la pregunta que hacía inicialmente, y estaba reflexionando en la respuesta de Carlos, que es muy atinada. Creo que uno de los aspectos que influyen ahí más para, digamos, dificultar la presencia de la investigación, tomando lo que ahorita hablábamos de la sistematización, de esa línea que es muy importante y muy interesante, viene a ser la burocratización del sistema educativo. O sea,
digamos, la parte administrativa donde se establecen todos unos planes y muchas veces casi le quitan al docente la posibilidad de generar el mismo conocimiento en los procesos de interacción con los estudiantes. Ya todo está planeado y de pronto lo que está primando bastante, lo veo yo así, viene a ser lo administrativo, no en función de lo educativo, sino casi lo académico y lo educativo en función de lo administrativo. Uno sería entonces modificar ese orden. Dos, dar tiempo real, y acá cito a Nietzsche y a muchos de los autores, realmente la investigación requiere tiempo. Entonces, el tiempo no solamente para la investigación, sino también del educador para estar en contacto con los estudiantes directamente. Ya también está el número de estudiantes que están en los procesos educativos en el aula, la saturación de funciones administrativas. También muchas veces se lee lo investigativo como un indicador de cumplimiento. Cómo trascendemos que la investigación es importante. Cuando tú estabas diciendo, Carlos, es que entender la investigación y ese proceso de sistematización para la vida, cómo introducimos lo educativo para la vida, para la formación integral de las personas que participan en esa relación, los estudiantes y los educadores, para poder descifrar y comprender el contexto social y aportar a las problemáticas que se presentan. Claro. Y entonces con eso empiezan también a resolverse dificultades que tienen que ver con la presión, con los bullying, con la ansiedad, con el manejo inadecuado de emociones, con el estrés y digamos también con patologías que se presentan, no solamente en el medio educativo, pero se están identificando en este momento con la salud mental de todos los integrantes y todos los actores. Entonces, digamos que se abre un canal muy importante y real para poder participar con lo educativo en lo social. Y creo que eso que estoy señalando no es solamente para las instituciones de básica y media, sino para las mismas universidades. Claro. Y entonces eso constituiría un sujeto a la altura de la historia y de la sociedad actual. Ahora yo creo, Carlos, y antes de tu próxima pregunta, y asociado a lo que dice Juan María en este momento, yo pienso que de pronto la audiencia que nos ve y nos escucha probablemente podrá estar diciendo: estos tan ilusos, no hay tiempo para eso no hay forma de hacerlo, ¿cierto? Porque es muy natural. Pero yo sí quiero apuntar lo siguiente. Yo creo que tenemos todo a favor para hacerlo. Porque cuando usted está en el aula, usted necesariamente tiene que hacer evaluación. Y la evaluación es, por excelencia, un ejercicio investigativo. Y yo quiero hacerle fuerza a eso porque pues no solo lo dice Camiloni y todo su equipo con Edith Lewin y todas estas, sino que son varios. El mismo Jimeno Sacristán, cuando habla del currículo, una reflexión sobre la práctica. Es decir, cuando uno evalúa, cuando yo estoy en clase y evalúo a mis estudiantes, yo hago un proceso de investigación científica ahí, porque lo que hago es, primero, como decía ahorita, verificar si los estudiantes me aprendieron o no. Es mi primer hallazgo. Pero habiéndome aprendido o no, un segundo hallazgo es qué influyó para que me aprendieran. Entonces, si la institución le da un poco de tiempo para que esa información que ya la tiene el maestro en su haber, que ya le dé tiempo para escribirla, con toda seguridad que hacemos ciencia pedagógica cotidianamente. Claro. Porque ahí está la fuente. Es que hay un trinomio en investigación que se llama verdad, evidencia, certeza. La evaluación, ¿a dónde va? A la evidencia. Y la evidencia, cuando usted llega a la evidencia, ¿qué hace? Convierte una verdad que todavía es hipotética en una certeza. La evaluación nos lleva a la evidencia. Y acá, perdona, Carlos, en lo que estás diciendo es importante. Y no es solamente el docente el que escriba, sino también los estudiantes. Cómo se introduce la escritura, la lectura y la comprensión verbal y la palabra que de pronto se ha quitado en los espacios académicos a todos los interlocutores, a todos los actores que participan en ella. En esa perspectiva, cuando estás tocando la evaluación, muy importante, pero entonces también la pregunta, ¿qué tipo de evaluación? Y creo que esa evaluación llevaría a que se problematice el conocimiento, no para repetirlo, porque anteriormente se repetía, ¿cierto? Y se decía, bueno,
está esto, pero hay una cantidad de información. Ahora la presencia de la tecnología, la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se supera eso? ¿Cómo entonces aterriza en esa relación de enseñanza-aprendizaje el educador con los estudiantes eso que está circulando en conocimiento, para que no sea solamente la producción de conocimiento por fuera y en el aula para transmitir, sino que la misma aula se convierta en un espacio de producción de conocimiento que acerque a las personas interactuando a la realidad social. Claro, laboratorio. Sí, exacto. Han tocado varias cosas supremamente importantes. Lo último que anunciaron fue sobre la evaluación. A partir de este panorama podemos decir que podemos hacer investigación de la propia evaluación. 1. 2. Porque en cierta manera la evaluación es problemática en sí. Creería que en el espacio del ejercicio pedagógico no hay algo más problemático que la misma evaluación. 2. El profesor Juan María, habló de unos procesos de burocratización que hay que cambiarlo, pero Carlos Mario acá también nos dice que aún con esos procesos de burocratización, el docente puede hacer cosas, puede transformar la escuela. Me quedo también con eso último. Gadamer tiene un libro muy bacano que se llama Anotaciones hermenéuticas, y en este texto dice que siempre habrá tensiones entre la teoría, la práctica, y los procesos de burocratización van a aumentar, pero aún así el maestro debe de tramitar su propio camino. Es decir, el maestro puede hacer cosas interesantes. Yo los invito a que pasemos a la siguiente pregunta. Sí. ¿De qué manera la investigación en el aula contribuye a la transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje y mejora la experiencia educativa de los estudiantes? Bueno, ahí tenemos que echar mano de lo que traíamos. Les voy a decir por qué. Miren, no es desconocido para la audiencia y para nosotros que todas las instituciones de educación pues tienen un proyecto educativo institucional con un componente que es necesario e indispensable, y es el componente pedagógico y académico. Y las instituciones, yo diría que invierten y hasta se desgastan tratando de que sus maestros interioricen ese componente pedagógico. Pero hay un autor, se llama Juan Manuel Álvarez Méndez, un español, que tiene una frase muy interesante y es: dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Entonces, para una institución que invierte y se desgasta en que los docentes se apropien de una perspectiva pedagógica, a una institución lo único que le toca es mirar a ver cómo logra que los docentes evalúen en coherencia con esa perspectiva pedagógica. Y ahí no tendrían tanto problema. El problema es cuando nosotros nos desgastamos en capacitar a los docentes para que se apropien de una nueva perspectiva, un nuevo modelo, como se llamaba antes, y resulta que el docente sigue evaluando de la misma manera, tradicional y convencional. No, cuando garantizamos que el docente evalúa a la manera como la perspectiva pedagógica institucional se lo está mostrando, hay una garantía más de posibilidad de investigar, porque claro, como les decía ahorita, la evaluación es per se es investigación. Es más, es al maestro el que le toca volverla científica. Claro, porque además es científica porque está yendo a la evidencia como tal en el aula permanentemente. Entonces, ahora, hay un asunto ahí que es vuelvo a retomarlo, y tiene que ser tanto decisión institucional como decisión del maestro. Yo acá traigo a colación a Hugo Semmelmann. Digo que en esa relación que ustedes están señalando con las preguntas y con las respuestas que ha dado Carlos, y hay un asunto que es problemático, pero muy interesante: cómo convertimos a los actores del proceso educativo en sujetos, no simplemente en cumplidores de funciones y roles. Y creo que una parte importante en eso, de partida con el educador, es cómo el educador también asume
críticamente su presencia como educador. Y creo que en esa perspectiva tiene que tocar no solamente lo que hace en el aula, sino su presencia social, el papel tan importante que juega en la sociedad, porque en manos de él ya muchas veces se desprestigia el papel del educador, pero es muy importante y creo que tiene que tomar conciencia el primero en defender qué es ser educador, qué es ser docente, qué es ser maestro, es el mismo maestro. Entonces, cómo también se llena de contenido, la toma de conciencia sobre su papel y la vocación, porque muchas veces hay educadores que están por el cargo y digamos que puede llegar desde esa perspectiva, pero cómo se insufla contenido para que, a pesar de que puedan llegar por diferentes razones, se centre en el papel que está cumpliendo y en la importancia social de su rol y se muestre socialmente esa importancia, porque se habla mucho desde lo constitucional, desde lo político, económico, la importancia del sujeto, los derechos humanos, el ser humano. Pero entonces el que está contribuyendo realmente en cualquier espacio social es la institución que más presencia tiene en lo urbano, en lo rural, incluso en partes distintas, de alejadas, la escuela, y ahí hay docentes. Como entonces ese docente es dignificado socialmente, pero la dignificación tiene que comenzar por sí mismo y entonces se hace extensivo y ahí se van construyendo sujetos. Y en ese punto es donde se empieza a transformar lo que es la institución educativa, por lo que tú decías, o sea, creer en sí, creando, generando dudas, propiciando que la gente piense, problematizando la misma evaluación. O sea, y creo que la evaluación, a pesar de las formas que vienen, unas muy ricas, otras muy tradicionales, creo que es un asunto que amerita contextualizarse para que ese sujeto que está interactuando ahí, docentes y estudiantes, tengan la capacidad de leer el contexto de donde están procediendo, para transformarlo, para mejorarlo, para crear unas condiciones más dignas de calidad de vida. Claro. Al escucharlo, corroboro con la frase que empezamos. El sujeto que hace investigación, el maestro que hace investigación, es un sujeto político, porque el profesor Juan María habla de transformar y Carlos habla de transformar, y justamente eso es lo que hace un maestro como sujeto político apoyado en la investigación que realiza en el aula. La siguiente pregunta, para que avancemos, nos dice: ¿cómo fomentar una cultura investigativa en el docente, tanto en la escuela como la universidad, pero que no sea vista como una carga para el docente, sino como una oportunidad para mejorar cosas? ¿Qué cosas? Todo lo que el docente le toca que torear en el salón de clase. ¿Cómo ver la investigación? No como una carga, sino como una oportunidad para mejorar procesos. Yo pienso que cuando la institución le permite a un maestro desarrollar procesos de investigación en el aula, convertir su aula, como tú dices ahorita, prácticamente como un laboratorio, y se lo valora, y cuando le reconoce que eso es una fuente de crecimiento personal y profesional, cuando la institución le logra mostrar a un maestro que ese proceso de ir a la evidencia en el aula sobre procesos de enseñanza y aprendizaje, ahí hay una riqueza. Pienso que se fomenta mucho la cultura investigativa, porque eso hay que degustarlo. El problema es que nosotros pienso que nosotros los maestros también hemos cometido errores, ¿no? Le hacemos ver esto a los estudiantes como si fuera una cosa muy, muy difícil. Realmente no es algo difícil, es algo supremamente fácil. Lo que sucede es que es exigente, y hay que hacerle ver a los estudiantes, a los docentes, que la exigencia no es sinónimo de difícil. No, la exigencia es eso, exigencia. Pero eso es fácil, además porque es una estructura que simplemente, si nos miramos hacia atrás, yo creo que somos capaces de reconocer que somos investigadores desde que nacemos. Desde que nacemos estamos investigando.
Y desde que nacemos estamos desarrollando la misma estructura. Tengo un problema, necesito investigar para resolver el problema, echo mano de lo que tenga de marco teórico, hipotetizo, diseño un método, encuentro los hallazgos, válgame la redundancia, y propongo algo. Esa es la estructura. Cuando logramos ver que se disfrute eso, pienso que ahí generamos una cultura de investigación mucho más fácil. Pero también considero yo que hay que hacerle caso un poquito a Francisco Cajiao cuando dice que el momento de la evaluación debería ser un momento de mucha alegría. La alegría del maestro que va a corroborar que le aprendieron. Y la alegría del estudiante que no ve la hora de mostrarle al profesor, vea, le aprendí. ¿Cierto? Cuando eso se puede dar y se puede disfrutar, ahí nace esa cultura investigativa, porque es una cultura de permanente búsqueda de un saber pedagógico que deriva de la práctica. Pienso yo que es crucial. Carlos, y ahí dice una cosa importante, de partida hay una lectura inadecuada de lo que es la investigación, Sí. como se ha mitificado las matemáticas, la investigación, entonces una cuestión difícil, solamente para iniciados, gente casi sobrenatural, no, la investigación es un acto profundamente humano. Cuando hace la relación de los niños y en el proceso casi natural del niño cuando está creciendo, o cultural, social, tiene un componente de preguntarse. El centro de la investigación viene a ser la pregunta y entonces los procesos de encontrarla. De pronto me acordaba cuando estabas hablando en épocas anteriores, cuando yo estaba de niño, de adolescente, que los maestros relacionaban, haga una investigación y entendían por investigación hacer una consulta. Claro. En este momento hay una saturación de información para hacer consultas y creo que hagan consultas y cómo se va promoviendo la lectura propia del educador, del docente y de los niños, de los textos y de los contextos, a partir de, para que vayan perfeccionando las preguntas y buscando respuestas. Y cuando tú dices la alegría, citando a Cajiao de ese proceso de la evaluación del docente y del estudiante, es porque el niño ha hecho un hallazgo. Y ahí está la riqueza de la producción de conocimiento. Entonces, el conocimiento no se produce por esos científicos fueron seres humanos y es importante también de pronto introducir al sistema educativo la biografía de los científicos para decir, es que ellos fueron como somos nosotros. Entonces, poner la educación, el conocimiento y la investigación en la cotidianidad para problematizar con la acumulación de conocimiento la realidad que se está ocurriendo y encontrar respuestas ahí. Chévere eso que ustedes dicen, porque sin pensarlo, eso tiene cabida dentro de las tesis del movimiento pedagógico colombiano. Aquí estamos en una casa sindical como es Adida, que reivindica las posturas del movimiento pedagógico colombiano, y justamente esa fue la lucha que dio el sindicato en los años 70 y de ahí hacia acá, en la cual trata de instaurar, de darle su lugar al maestro como sujeto de la cultura, que hace la cultura, pero lo ubica como un sujeto pedagógico que investiga, es decir, el maestro produce conocimiento, el maestro investiga. Claro. Los invito a que vamos cerrando con la siguiente pregunta. Quizás este puede ser la primera pregunta, pero primero dije no, hay que dejarlo que hagan elucubraciones para posteriormente cerrar con una pregunta fundamental. Y como les digo, debe ser la primera pregunta, pero que de último. En concreto, ¿qué tiene que hacer un maestro para investigar? Juan María. Yo digo disponerse, o sea, es la disposición, la actitud. Y digamos que muchas veces, acá cito a Stanislao Zuleta, cuando señalaba, es mirando las problemáticas y las culpas de los otros, pero entonces, no acá en este caso, como yo soy responsable de este proceso y cómo me empodero y me apodero de la función, más que el rol, yo como sujeto, cómo construyo yo el sujeto de ser educador y hago presencia no solamente de educador, yo soy Juan María y Juan María en otras partes con otras funciones, pero Juan María integral en la presencia como educador. Entonces es la disposición, la actitud y el empoderamiento para generar ese proceso. Yo me voy a apoyar en Juan María porque es que dijiste algo muy interesante. Cuando ahorita hablaste de la problematización, yo pienso que esta pregunta puede responder Carlos simplemente diciendo que sumándole a esa disposición es
la disposición además por esos problemas que en educación nos aquejan permanentemente. A mí me da mucha lástima cada rato cuando escucho a esos funcionarios del BID diciendo cómo venimos de mal en lectoescritura hace tantos años y venimos doctorando gente con maestría y gente con estudios y siguen y persisten los mismos problemas. Y entonces, ¿qué está pasando? Si no problematizamos eso, si esas problemáticas no nos las apropiamos, complicado. O sea, la respuesta está fundamentalmente en cómo nos disponemos a acoger esas problemáticas que requieren de descubrir algo para poderlas solucionar. Descubrir algo en términos obviamente científicos, ¿cierto? Pedagógicos. Pero esa es disposición, pero hacia esas problemáticas que nos están Carlos, ayudando. y ahí, digamos, frente a lo que estás diciendo, estás en sintonía con la sistematización. Claro. Que entonces el educador no solamente esté ahí en el aula, sino sistematizando esa experiencia y que la socialice y que la haga pública para generar procesos significativos de transformación. Claro. Bueno, con estas intervenciones hemos llegado al final de este programa Pedagogía al Aire. Le agradecemos nuevamente a Carlos Mario Ortega por sus aportes y al profesor Juan María Ramírez. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Saludos. Pedagogía al aire. Pedagogía al aire. Huellas de maestros y maestras que transforman.